Me llamo Noel Mumbumbu, soy de origen de la República Democrática del Congo. Llegué al país hace 10 años. Mi vida al llegar no ha sido fácil porque no hablaba español, hablar ni entender. En mi país no hablamos castellano. Otros idiomas que yo hablo, 5 idiomas de mi país. Francés con otros idiomas nacionales de ese país. Tuvo que empezar desde cero la vida como una niña. Mi proceso migratorio empezó con la huida de la guerra de mi país, mi marido y yo. Por eso nos vemos ahora en España, en el País Vasco. Durante los 10 años he trabajado mucho para fomentar el empoderamiento colectivo de las mujeres y para mí también. Por eso paso a EPA a hacer curso por la mañana, por la tarde, y había hecho 5 años de aprender y sacó mi título de ESO. Ese título de ESO para mí es como una puerta de mi vida aquí. Eso me permitió de ir a hacer el medio grado de la cocina en Bolueta, en Peñascal. Ahora tengo eso, tengo título de la cocina del grado medio, soy cocinera de formación. Puedo trabajar en el restaurante, en hoteles, donde hay cocina puedo trabajar. 10 años he vivido sin ningún trabajo. Nadie que podía darme un contrato como no tengo permiso de residencia, nadie puede darte trabajo aquí en el País Vasco o en España. Es voluntaria de Caritas, voluntaria de ACNUR, voluntaria de FAMEC, una asociación de cooperación al desarrollo de mujeres Congo Vasca. Esa asociación FAMEC que me ha dado la oportunidad de llegar, de entrar en Migradas sin Frontera. En general, la asociación Inmigradas sin Frontera me ha dado un trabajo. Ahora estoy muy feliz. Estoy trabajando, estoy haciendo proceso de los papeles de aquí. Dejé yo, mis hijos, desde 10 años, no puedo volver en mi país para visitar o a ver mis hijos porque no tengo permiso de residencia para ir y volver. Pero que para mí ahora estoy feliz. Voy a tener lo que me va a permitir de vivir mejor en ese país. Esa dificultad no es solo para mí, es para muchas mujeres. Estamos pasando tiempo muy difícil para buscar trabajo, para buscar papeles, para buscar la manera de vivir. Afecta también a los niños que han nacido aquí. No tienen oportunidad de ir a hacer la universidad porque no tienen el empoderamiento económico. Por eso sufrimos también de la discriminación de la piel negra. Nuestros niños sufren de acoso escolar. Muchas familias están sufriendo. Mi nombre es Alma, soy hondureña, tengo 45 años, madre soltera de 4 hijos, emigrante. Yo llegué aquí hace 4 años y medio al País Vasco, donde me abrió las puertas. Venía con una ansia de comerme el mundo. Yo me iba a ir bien, cosa que no fue así. Tengo un hijo con discapacidad, tiene 26 años. Me he traído a 2 hijos, el mayor que tiene 29, lo acabo de traer. Y el que tiene discapacidad, pues me lo traje hace un año. Ya estando él aquí, pues las cosas se me pusieron aún peor porque
Yo no encontraba una habitación, no encontraba quien me empadronara, porque aquí el empadronamiento pues es un asunto como de negocio más que todo, porque aunque te corresponda empadronarte, pues no lo hacen. Si no vas pagándole a alguien que te haga el favor de empadronarte, porque aunque estés pagando una habitación, no te empadronan. Estuvimos viviendo en situación de calle mi hijo y yo, porque mi familia me echaron de su casa. Nos tocó dormir en la calle 2 noches. Yo desde ahí me puse a trabajar duro y dije yo, no, yo me tengo que coger un piso no quiero estar así, que mi hijo ande rodando, ni yo tampoco, porque me tocaba andar unos días en donde una amiga, otro día donde otra amiga, escondida de los jefes de mi amiga. Habían tiempos de comida que yo no los hacía porque no tenía. Y yo siempre mostraba mi cara más feliz, porque no soy una mujer que me gusta dar lástima ni nada. Soy una mujer alegre, divertida, amigable, sincera. Estaba en un trabajo de interna y luego un día cualquiera llegó mi jefe y me dijo que ya no me necesitaban más y me despidieron así sin causa justificada, ni previo aviso, ni nada. La oportunidad de haber conocido la asociación Emigrados Sin Fronteras, SOS Racismo y Esperanza Latina. Entonces me fui, busqué los abogados de Emigrados Sin Fronteras y de SOS Racismo y lo demandé. Me tuvo que indemnizar lo que no me había dado, lo que me correspondía, el finiquito, vacaciones, pagas y todo eso. Me tuvo que pagar y hacerme mis papeles. En el tiempo que estaban mis papeles en trámite, decidí estudiar. Saqué mi título de sociosanitario para trabajar en residencias y a domicilio, cuidando a una señora externa, pero yo no quiero estarme ahí. Mi objetivo es pues llegar a ser una camionera y sacarme la licencia para poder manejar un camión aquí, porque yo en mi país pues yo también manejaba camiones. Quiero que mi familia más que todo pues se sientan orgullosos de mí y mis hijos más que todo, que vean que aunque me ha tocado luchar sola, pues tienen una madre guerrera, luchona, fuerte. Y quiero festejar este año porque ha sido un año que me ha dado pues la satisfacción de tener mi casa, de tener mis papeles, de tener a mis 2 hijos. Aún me faltan 2. Algún tiempo me la pasé mal, pero ahora pues tengo la recompensa de estar cosechando mis logros y eso me hace sentir muy bien. Y quiero también ser pues ayuda para los que me necesiten y abrirles las puertas como a mí hubieron pocas personas que lo hicieron. No quiero ser un tropiezo para nadie, quiero ayudarles a las que yo pueda, a los que pueda, sin raza, sin colores, sin nada. Me llamo Lisa Millono Micue, de Guinea Ecuatorial. Tengo un niño de 7 años y justo llevo en Euskadi 7 años. Quería dar mi testimonio sobre la situación que tienen las mujeres en situación administrativa irregular, en especial las mujeres africanas. Pueden llevar 7, 8 años o más bien 18 años para regularizarse. La regularización está sujeta a la oferta de trabajo y todavía estamos ante una sociedad en la que la mujer de piel negra no es percibida a la hora de hacer contrataciones. Además, las mujeres de África negra o mujeres en general seguimos viviendo bajo violencia de género, seguimos viviendo bajo las violaciones de derechos humanos y nuestros hijos también, que han nacido aquí, todavía no tienen documento legal que les puede respaldar, con lo cual quiero lanzar un mensaje claro sobre las violaciones de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, en especial de África negra, en la que nos encontramos aquí en Euskadi o en el Estado español. Reivindicamos el acceso a la igualdad de oportunidades, acceso a la documentación. No podemos vivir aquí sin tener trabajo, sin tener documentación. Los procesos migratorios en la mujer africana pueden durar para
regularizarse 20 años. Entonces, reivindicamos una solución para esa situación. Gracias al proyecto de Migradas sin Fronteras he podido aprender sobre el círculo de la violencia de género, el empoderamiento de las mujeres, y a raíz de eso vengo reivindicando todo lo que es incorporación del enfoque feminista en la política pública, ya sea vasca o el Estado español. Yo como mujer migrada he venido hoy a hablar de una situación que yo y muchas mujeres vivimos, que es los papeles de residencia por agrupación familiar y no autorizada a trabajar. Siempre doy energía positiva a la gente, ayuda a la gente, ayuda hasta ahora, ayudo, pero ha cambiado mucho dentro. Tengo 37, como tengo 57 años. De estos 7 años que ha pasado todo eso, vienes del país de origen para mejorar la vida, pero estabas sufriendo. Ser migrada, africana, musulmana, lleva pañuelo, y más que en esta residencia, estás muerta, siempre eres menos. Te ponen una residencia temporal, pero no autorizas a trabajar, te quitan un derecho. Y cuando quieres renovar, dicen que no puedes renovar porque no tienes trabajo, pues, ¿cómo voy a tener trabajo con eso? Si quieren contratarte y ven eso, el administrativo no te dan derecho de trabajar. Depende del marido o la pareja, te quitan uno de los derechos más básicos de la vida, que es el trabajo. ¿Dónde está la igualdad de oportunidades? ¿Dónde está la libertad de la mujer de un país de leyes y derechos? Hay que cambiar esta ley que priva a las mujeres de esos derechos más básicos. Tú puedes trabajar, tú quieres trabajar, tienes salud, tienes todo, pues, no sé. Dicen que somos iguales, pero la verdad que no. 7 años sin ver a mis padres, porque no puedo ir. Si sales no puedes volver porque está educada y que cuando quiere renovarla dicen que las medidas económicas son bajas y tú no tienes trabajo, pues entonces te meten en un círculo, ahí estás. Muchas mujeres están sufriendo violencia de género y aguantan para no pierden esta residencia. No quieren que pierdan esta residencia hasta que no es del trabajo, pero depende de él. Hay muchas mujeres que no tienen otra opción, aguantan cosas que no lo pueden aguantar para no perder esta residencia. También quiero hablar de una categoría de mujeres que viven solas y sufren solas y mueren solas. Como menos de un mes ha pasado algo que me duele mucho. Es una vecina mía que está sufriendo con un cáncer y ella vive sola, sin familia, y ha muerto sola. Al final, a través de mi experiencia personal, el sufrimiento que vivo, solo puedo decir que vivimos inmigrantes y morimos inmigrantes. Cada de nosotras tiene una historia y cada una de nosotras quiere mejorar su vida, quiere trabajar, quiere hacer todo, quiere vivir como todos los demás. Al pensar de mejorar tu vida, no es un crimen. Emigrar no es un crimen. Buscamos el mejor.